Mi hijo derramó un plato de sopa hirviendo sobre mi cabeza en medio de la cena familiar. Sentí el líquido quemar mi cuero cabelludo, deslizarse ardiente por mi frente, empapar mi cabello gris que había peinado con tanto cuidado esa tarde. Pedazos de zanahoria y apio cayeron sobre mis hombros. El olor a caldo de pollo se mezcló con el de mi perfume caro. Y lo peor no fue el dolor físico. Lo peor fue el silencio. 20 pares de ojos me observaban. Nadie se movió. Nadie pronunció palabra. Mi hijo Matías se puso de pie lentamente, con esa sonrisa torcida que había perfeccionado durante 45 años de conseguir todo sin esfuerzo. Señaló la puerta con su dedo acusador. «Tienes 10 minutos para salir de mi casa», dijo. Su voz sonaba teatral, ensayada. 10 minutos para salir de mi familia. Paloma, mi nuera, esa mujer de sonrisas falsas y abrazos vacíos, permaneció sentada, inmóvil. Y entonces comenzó a aplaudir. Despacio al principio. Luego más fuerte. Otros invitados se unieron. El aplauso resonó en mis oídos como campanas fúnebres. Me sequé la cara con la servilleta. Respiré hondo. 67 años de humillaciones condensados en un solo momento. Pero algo dentro de mí no se rompió. Se endureció. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobremanila. Lo arrojé sobre la mesa. Los documentos se dispersaron entre platos sucios y velas encendidas. Correcto, dije con voz helada. 10 minutos. Y todo lo que es tuyo habrá desaparecido. Comenta si alguna vez tu propia familia te traicionó cuando más vulnerable estabas. Pero para entender cómo llegué a este momento, con sopa goteando de mi cabello y venganza en mis manos, necesito llevarte atrás. Muy atrás. A cuando era solo una niña invisible en una casa llena de voces que nunca decían mi nombre con amor. Crecí sabiendo que no era suficiente. Que nunca sería suficiente. Mi hermano Matías era el sol alrededor del cual giraba nuestra familia. Yo era apenas una sombra en la esquina. Cada logro suyo se celebraba como si hubiera descubierto la cura al cáncer. Sacaba un 6 en matemáticas y mi madre Marlene organizaba cenas especiales. Ganaba un partido de fútbol escolar y mi padre Isaías invitaba a los vecinos a festejar. Yo traía calificaciones perfectas y recibía un asentimiento distraído. Ganaba concursos de ciencias y obtenía un muy bien, Teresa, sin que levantaran la vista del periódico. Recuerdo una Navidad. Yo tenía 11 años. Matías recibió una bicicleta nueva, roja brillante, con cambios de velocidad. La había pedido durante meses. Gritó de emoción. Abrazó a mamá. Las fotografías de ese momento aún existen en algún álbum que nunca volví a abrir. Yo recibí un suéter tejido, 2 tallas grande, color mostaza. Usado. Olía a naftalina. Tenía una mancha en la manga. Sonreí y dije gracias. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Siempre agradecer. Siempre ser invisible. Matías rompió esa bicicleta en 3 meses. La dejó bajo la lluvia. La abandonó en el garaje hasta que se oxidó. Pero ya tenía algo nuevo. Siempre había algo nuevo para Matías. La única persona que me vio de verdad fue mi abuelo Rafael. Cuando yo entraba a una habitación, sus ojos se iluminaban. Cuando hablaba, él escuchaba cada palabra como si fueran poesía sagrada. Teresa, me decía mientras caminábamos por su jardín de rosas y jazmines, tú tienes fuego en los ojos. No dejes que nadie lo apague. Tenía 13 años la primera vez que me dijo eso. No lo entendí completamente entonces. Pero guardé esas palabras como un tesoro secreto. El abuelo Rafael había sido médico cirujano. Uno de los mejores de su generación. Ya retirado cuando nací, guardaba sus libros de medicina en estantes de roble en su estudio. Me dejaba hojearlos. Sentarme en su sillón de cuero gastado. Soñar con futuros imposibles para una niña invisible. ¿Quieres ser doctora, Teresa?, me preguntó un día. Sí, respondí sin dudar. Quiero que me recuerden por algo importante. Él sonrió. Esa sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. Entonces lo serás. Y cuando lo logres, entenderán lo que dejaron pasar. Pero mi familia nunca entendió. A los 18 años fui aceptada en la universidad para estudiar medicina. Beca completa por mis calificaciones excepcionales.
Mi madre apenas levantó la vista de su revista. «Qué bien», dijo con ese tono plano que usaba para todo lo mío. «Estarás muy ocupada entonces». Mi padre gruñó algo sobre lo difícil que sería. Matías se rió. Dijo que probablemente abandonaría en el primer semestre porque las mujeres no servían para esas cosas. El abuelo Rafael me llevó a cenar a un restaurante elegante. Solo nosotros dos. Brindamos con jugo de naranja porque yo no tenía edad para vino. «Por la doctora Teresa», dijo levantando su copa. «La mujer que demostrará al mundo de qué está hecha». Lloré esa noche en mi habitación. No de tristeza. De una mezcla extraña de gratitud y dolor. Gratitud por tener al menos una persona que creía en mí. Dolor porque esa persona no debería ser la excepción. Los años de universidad fueron brutales. Estudié hasta que mis ojos ardían. Trabajé turnos nocturnos en cafeterías. Dormía 4 horas por noche. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras del abuelo. El fuego en mis ojos. No podía dejarlo apagar. Matías entró a la universidad para estudiar administración de empresas. Mis padres pagaron cada centavo. Le compraron auto nuevo. Le rentaron departamentos cerca del campus. Reprobó 3 veces el primer año. Fiestas. Alcohol. Novias que cambiaban cada mes. Mis padres justificaban cada fracaso. «Está encontrando su camino», decía mamá. «Los muchachos necesitan tiempo», agregaba papá. Me gradué con honores en 6 años. Matías tardó 9 años en terminar una carrera de 5. Pero cuando finalmente lo logró, la fiesta fue el evento del año. Más de 100 invitados. Salón alquilado. Música en vivo. Pastel de 3 pisos. Cuando yo me gradué de medicina, el abuelo Rafael me llevó a cenar. Solo nosotros dos. Mis padres estaban ocupados con no recuerdo qué. Matías no respondió mi llamada. «Teresa», me dijo el abuelo esa noche, con ojos brillantes de orgullo, «recuerda esto siempre, la familia verdadera no es la que comparte tu sangre. Es la que reconoce tu luz cuando todos los demás están ciegos». No sabía entonces que esas palabras serían proféticas. Que décadas después, en una noche de sopa caliente y humillación pública, esas palabras resonarían como campanas de justicia. La residencia médica fue mi infierno personal. 36 horas seguidas en el hospital. Manos temblando de agotamiento mientras suturaba heridas. Decisiones de vida o muerte con un café frío como único combustible. Había momentos en que mi cuerpo simplemente pedía rendirse. Pero no me rendí. Cada paciente salvado era una victoria contra todos los que dijeron que no podría. Cada vez que un paciente tomaba mi mano y agradecía con lágrimas, sentía que mi existencia tenía propósito más allá de ser la hija olvidada. El abuelo Rafael me visitaba cuando podía. Traía comida casera en recipientes de plástico que yo devoraba entre turnos. Se sentaba en la cafetería del hospital durante horas, solo esperando que yo tuviera 10 minutos libres. «Estoy orgulloso de ti», me decía siempre. Más de lo que las palabras pueden expresar. Necesitaba escuchar eso. Lo necesitaba como el aire. Porque en casa, cuando visitaba en mis escasos días libres, la conversación giraba siempre alrededor de Matías y sus aventuras empresariales. Había decidido ser emprendedor. No quería trabajar para nadie. Estaba destinado a ser jefe, no empleado. Mis padres asintieron admirados y le dieron $50,000 como inversión inicial. Una tienda de ropa deportiva que quebró en 8 meses. Perdió todo en inventario que nunca vendió y un local demasiado caro. Pero mis padres simplemente dijeron que era parte del aprendizaje. Le dieron otros $30,000 para su siguiente idea. Una aplicación móvil para delivery de comida. Antes de que esas aplicaciones fueran populares. Podría haber sido visionario si Matías hubiera tenido la menor idea de tecnología. Contrató programadores baratos. Producto lleno de fallas. Publicidad sin servicio funcionando. 6 meses y todo colapsó. Yo terminé mi residencia y comencé especialización en cirugía cardiovascular. Uno de los campos más difíciles. Más demandantes. Más competitivos. Lo elegí exactamente por eso. Quería estar donde los mediocres no podían llegar. Pasé 4 años más perfeccionando técnica.
Estudié con los mejores. Asistí a conferencias internacionales pagando mis propios boletos. Leí cada paper nuevo que se publicaba. Me convertí en esponja que absorbía conocimiento como si mi vida dependiera de ello. Funcionó. A mis 38 años me ofrecieron posición en uno de los hospitales más prestigiosos del país. No solo como cirujana, como jefa del departamento de cirugía cardiovascular. Reconocimiento que médicos con 20 años más de experiencia soñaban recibir. Llamé a mi familia. Las manos me temblaban. Por una vez pensé que tal vez dirían algo significativo, que reconocerían que su hija invisible había logrado algo extraordinario. Mi madre contestó: «¿Teresa? ¡Qué sorpresa! ¿Pasa algo malo?» «No, mamá. Todo lo contrario. Me nombraron jefa de cirugía cardiovascular en el Hospital General Metropolitano. Es una de las posiciones más importantes del país». Silencio. Tan largo que pensé que la llamada se había cortado. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, sí. Qué bien, hija. Felicidades. Oye, ¿puedo llamarte después? Estamos organizando cena para Matías. Consiguió inversores para su nueva empresa. Queremos celebrarlo en grande». Colgué sin decir adiós. Me senté en el piso de mi departamento vacío. Lloré hasta quedar seca. 38 años y todavía esperaba algo diferente. Todavía esperaba que me vieran. El abuelo Rafael llamó esa misma noche. Siempre tenía un sexto sentido para saber cuándo lo necesitaba. «Teresa, mi niña brillante. Tu madre me contó sobre tu nombramiento. Debería haber besado el suelo que pisas. Lo que has logrado es extraordinario». «No les importa, abuelo», dije con voz rota. «Nunca les ha importado». «Lo sé, mi amor. Pero hay algo que debes entender. Su indiferencia no define tu valor. Tú vales por lo que construiste con tus propias manos, con tu propio cerebro, con tu propio corazón. Y cuando llegue el momento adecuado, entenderán lo que perdieron. Te lo prometo». No entendí entonces qué significaba el momento adecuado. Pero el abuelo Rafael siempre hablaba en acertijos sobre el futuro. Matías perdió todo el dinero de esos inversores en menos de un año. Su empresa de consultoría era fraude apenas disfrazado. Prometía resultados nunca entregados. Cobraba honorarios absurdos por consejos genéricos de Internet. Los inversores lo demandaron. Mis padres pagaron el acuerdo extrajudicial con $40,000 más. Matías nunca enfrentó consecuencias reales. Nunca las enfrentaba. Conoció a Paloma en ese tiempo. Trabajaba en relaciones públicas. Era hermosa. Cabello castaño siempre perfecto. Sonrisa practicada. Modales impecables. El tipo de mujer que sabe comportarse en cada situación. Desde el primer momento supe que era falsa. Pero Matías estaba encantado. Finalmente había encontrado a alguien que alimentaba su ego tanto como nuestros padres. Se casaron en ceremonia extravagante. Más de $100,000. Todo pagado por Marlene Isaías. Fui invitada como obligación. Me sentaron en mesa del fondo, lejos de la familia principal, junto a primos lejanos que no había visto en años. Durante el brindis, mi padre habló 15 minutos sobre lo orgulloso que estaba de su hijo. «Matías ha superado obstáculos», dijo con voz emocionada. «Ha caído y se ha levantado. Eso es lo que hace un verdadero hombre». Obstáculos que ellos pagaron para resolver. Caídas que amortiguaron con dinero. Pero nadie mencionó esos detalles. El abuelo Rafael estaba sentado a mi lado. Me apretó la mano bajo la mesa cuando vio mis ojos humedecerse. «Paciencia», susurró. «Todo llega en su momento». Matías y Paloma se mudaron a casa que mis padres ayudaron a comprar. 3 habitaciones. 2 baños. Jardín amplio en vecindario de clase media alta. Más de lo que la mayoría podía soñar tener a los 30 años. Yo, que ganaba 4 veces más que Matías en sus mejores meses, había comprado mi propio departamento años atrás. Lo pagué sola. Cada centavo de mi cuenta. Era más pequeño que la casa de mi hermano. Pero era mío. Completamente mío. Los años pasaron. Mi carrera siguió ascendiendo.
Publiqué papers en revistas médicas internacionales. Fui invitada como conferencista en Boston, Londres, Tokio. Realicé cirugías que otros doctores consideraban imposibles. Salvé vidas que otros habían dado por perdidas. Aparecí en documentales médicos. Me entrevistaron en programas de noticias como experta. Mi rostro se volvió reconocible en círculos profesionales. Jóvenes doctores pedían mis consejos. Estudiantes querían practicar bajo mi supervisión. ¿Mi familia? Apenas lo notaron. Cuando aparecí en programa de televisión nacional hablando sobre avances en trasplantes cardíacos, mi madre comentó que mi peinado no me favorecía. Mi padre dijo que había hablado demasiado rápido. Matías ni siquiera vio el programa. El abuelo Rafael lo grabó en VHS. Lo vio 3 veces. Algún día, me dijo durante una de nuestras cenas privadas, van a querer presumir que eres su hija. Van a decirle a todo el mundo que la famosa doctora Teresa es familia suya. Y cuando ese día llegue, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes quién estuvo aquí cuando eras invisible. Matías seguía hundiéndose en sus propios fracasos mientras yo cosechaba éxitos. Pero su ego nunca disminuyó. Si algo, crecía proporcionalmente a cada desastre financiero. Como si la realidad no pudiera tocarlo. Protegido siempre por el colchón infinito del dinero de nuestros padres. Después del fiasco de la consultoría, decidió ser promotor de bienes raíces. Convenció a Paloma de dejar su trabajo estable para unirse a su aventura. Vamos a ser millonarios, le prometió con esa confianza ciega que solo los incompetentes poseen. Mis padres le dieron $60,000 para el primer proyecto. Una casa vieja en vecindario en decadencia que según Matías tenía potencial increíble. Contrató trabajadores baratos. Trabajo terrible. La remodelación tardó el triple del tiempo planeado. Costó el doble del presupuesto. Cuando intentó venderla, el mercado había cambiado. Tuvo que vender con pérdida. Pero Matías tenía explicaciones para todo. La economía había estado en su contra. Los trabajadores lo traicionaron. El agente era incompetente. Nunca era su culpa. Nunca. Lo observaba desde lejos. Desde mi mundo de cirugías exitosas y reconocimiento profesional. Sentía una mezcla de lástima y repulsión. Lástima porque era patético ver a un hombre de 40 años dependiendo de sus padres como adolescente. Repulsión porque nunca mostró humildad o gratitud. Hubo una época, cuando yo tenía 43 años, en que traté de tenderle la mano. Pensé que tal vez si le ofrecía ayuda genuina, podríamos construir algo parecido a una relación fraternal real. Lo llamé un martes por la tarde. Matías, escuché que buscas nuevas oportunidades. Tengo contactos en administración hospitalaria. Hay posiciones gerenciales que podrían interesarte. Trabajo real, estable, buen salario. Se rió. Una risa seca. Cruel. ¿Trabajo real? ¿Te refieres a ser empleado de alguien? Teresa, yo no estoy hecho para ser trabajador común. Soy emprendedor. Visionario. No puedes entenderlo porque tú eres solo una empleada glorificada que corta cuerpos por dinero. Colgué sin responder. Esa fue la última vez que intenté ayudarlo. La última vez que extendí una rama de olivo que él quemó antes de que pudiera tocarla. El abuelo Rafael tenía ya 87 años. Su salud comenzaba a deteriorarse. Problemas cardíacos. Irónicamente, mi campo de especialidad. Revisé personalmente todos sus estudios. Consulté con los mejores cardiólogos del país. Me aseguré de que recibiera el mejor tratamiento posible. Pasaba cada momento libre con él. Cenas en su casa donde contaba historias de cuando era joven. De sus propias cirugías revolucionarias. De pacientes que recordaba décadas después. Me hablaba de mi abuela, fallecida antes de que yo naciera, con amor tan puro que me hacía creer que el amor verdadero existía. Teresa, me dijo una noche mientras tomábamos té en su sala llena de libros antiguos, necesito hablarte de algo importante. Su voz sonaba diferente, más seria, más urgente. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas que llame al cardiólogo? No, mi niña. No es eso. Es sobre el futuro. Mi futuro. O más bien, la ausencia de él. Se me heló la sangre.
No hables así. Todavía te quedan muchos años. Teresa, soy médico. Tú eres médica. Ambos sabemos leer los signos. Mi corazón está cansado. Y está bien. He vivido una vida larga y mayormente feliz. Pero necesito asegurarme de que cuando yo no esté, las cosas queden como deben quedar. Sacó un sobre del cajón de su mesa de noche. Grueso. Sellado con cera roja como en películas antiguas. Mi nombre escrito con su caligrafía elegante en el frente. Este sobre es para ti. Solamente para ti. Cuando yo fallezca, mi abogado Antonio te lo entregará formalmente. Pero quiero que sepas ahora que existe. No lo abras hasta ese momento. Prométemelo. Abuelo, por favor. Prométemelo, Teresa. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Te lo prometo. Dentro hay documentos importantes. Instrucciones. Cosas que preparé durante años. Tu familia estará molesta. Tu madre, tu padre, especialmente Matías. Pero todo lo que hice, lo hice con plena conciencia y por razones que quedarán muy claras. ¿Qué hay en el sobre? Justicia, respondió simplemente. Justicia atrasada. No entendí entonces. Pero guardé ese sobre en mi caja fuerte personal. Traté de no pensar demasiado en ello. Pensar significaba aceptar que el abuelo Rafael realmente se preparaba para partir. 6 meses después, en una mañana fría de noviembre, recibí la llamada que había temido. El abuelo Rafael había fallecido durante la noche. En paz. Dormido. Sin dolor. Su corazón simplemente se detuvo. Cansado después de 88 años de latir. Lloré durante 3 días. Lloré en mi departamento. Lloré en el hospital entre cirugías. Lloré mientras conducía sin rumbo por la ciudad. Había perdido a la única persona que realmente me amó. La única persona que me vio completa. El funeral fue extraño. Mis padres lloraron, pero sus lágrimas parecían performativas. Matías se veía molesto. Como si el funeral fuera inconveniencia en su agenda. Paloma se mantuvo a su lado, susurrando cosas en su oído. Mirando su teléfono cuando pensaba que nadie la observaba. Yo me senté en primera fila. Vestido gris oscuro. Ojos hinchados de tanto llorar. Sostuve la mano del abuelo en el ataúd abierto antes del servicio. Todavía tibia. Me incliné y susurré: gracias por todo, abuelo. Por verme. Por amarme. Por enseñarme que mi valor no depende de ellos. Después del servicio, el abogado del abuelo se me acercó. Un hombre mayor llamado Antonio. Traje negro impecable. Maletín de cuero gastado. Doctora Teresa, dijo con voz suave pero formal. Don Rafael dejó instrucciones específicas. Necesito reunirme con usted en privado lo antes posible. Hay asuntos urgentes que discutir. Mi madre escuchó parte de la conversación. ¿Asuntos? ¿Qué asuntos? Somos la familia. Lo que sea que papá haya dejado nos concierne a todos. Antonio la miró con expresión neutra. Profesional. Señora Marlen, respeto su posición. Sin embargo, don Rafael fue muy claro. Primero debo reunirme con la doctora Teresa en privado. Después habrá lectura formal del testamento para toda la familia. Matías se acercó, con esa manera suya de invadir espacios personales. Esto es ridículo. ¿Qué secretos podría tener el abuelo con Teresa? Ella apenas lo visitaba. Esa mentira me golpeó como bofetada. Yo había pasado más tiempo con el abuelo en sus últimos años que toda mi familia junta. Pero no respondí. No en el funeral. No ese día. Nos reuniremos mañana, le dije a Antonio. En mi oficina del hospital. A las 4 de la tarde. Esa noche saqué el sobre de mi caja fuerte. Todavía sellado. Todavía con mi nombre en la caligrafía del abuelo. Pasé los dedos sobre las letras. Sintiendo la textura del papel grueso. ¿Qué dejaste para mí, abuelo?, susurré en mi departamento vacío. ¿Qué es esta justicia de la que hablabas? La reunión con Antonio fue reveladora de maneras que nunca imaginé. Llegó con 3 maletines llenos de documentos. Se sentó frente a mi escritorio. Rechazó el café que le ofrecí.
Fue directo al punto. Doctora Teresa, su abuelo la amaba profundamente. Eso debe quedar claro desde el principio. Todo lo que hizo fue porque la consideraba la única persona digna de su legado. ¿Qué quiere decir con legado? Antonio abrió el primer maletín. Sacó una carpeta verde. Don Rafael era un hombre muy inteligente, muy observador. Durante décadas observó cómo su familia la trataba. Observó cómo su hijo Isaías y su nuera Marlene favorecían a Matías sobre usted. Observó cada injusticia, cada desprecio, cada momento en que la hicieron sentir invisible. Mi garganta se cerró. Escuchar esas palabras en voz alta, validadas por alguien más. Era casi demasiado. También observó, continuó Antonio, cómo usted se construyó sin ayuda de nadie. Cómo se convirtió en cirujana excepcional, en mujer de éxito, en alguien que hace diferencia real en el mundo. Y decidió que cuando él partiera, su fortuna debía ir a manos correctas. Abrió la carpeta. Dentro había un testamento de 40 páginas. Cada hoja sellada y firmada por notarios. Don Rafael le deja a usted la totalidad de su patrimonio, dijo sin emoción en la voz. Como si leyera el clima. $3.200.000 en cuentas bancarias y valores. La casa donde vivía, valuada en $850.000. Su colección de arte, aproximadamente $200.000. Todas sus pertenencias personales, incluida su biblioteca médica que él sabe que usted apreciará. Me quedé paralizada. No podía respirar. No podía procesar lo que estaba escuchando. Eso es más de $4 millones, logré decir finalmente. 4.300.000, para ser exactos. A sus padres les deja $100.000 a cada uno. A su hermano Matías, $10.000. Y una carta. Una carta. Antonio sacó un sobre más pequeño, para ser entregada a Matías durante la lectura formal del testamento. Don Rafael fue muy específico. Quería que su nieto escuchara ciertas verdades. Mis manos temblaban cuando tomé la copia del testamento. Página tras página de lenguaje legal que básicamente decía lo mismo. Teresa lo recibe todo. Teresa es la heredera universal. Teresa es quien merece el fruto de toda una vida de trabajo. ¿Esto es legal? Pueden impugnarlo. Antonio sonrió por primera vez. Doctora, don Rafael y yo trabajamos en este testamento durante 3 años. Está blindado legalmente de todas las formas posibles. Lo hicimos revisar por otros 5 abogados especializados. Su familia puede intentar impugnarlo, pero les aseguro que perderán tiempo y dinero. ¿Por qué hizo esto? Entiendo que me amaba, pero esto va a destruir a mi familia. Con todo respeto, doctora, su familia se destruyó sola hace décadas. Don Rafael simplemente se aseguró de que la justicia se cumpliera. Además, hay más. Más. ¿Cómo podía haber más? Antonio abrió el segundo maletín. Don Rafael me contrató hace 2 años para investigar las finanzas de su nieto Matías. Lo que descubrimos es preocupante. Sacó otra carpeta. Esta roja. Dentro había estados de cuenta, documentos de préstamos, registros de transacciones. Matías debe actualmente $320.000 a diversos acreedores. Tarjetas de crédito, préstamos personales, deudas de negocios fallidos. Ha estado evadiendo acreedores durante años, moviéndose entre esquemas legales cuestionables. La casa donde vive tiene segunda hipoteca que sus padres desconocen. Está a 3 meses de ejecución hipotecaria. Miré los documentos con horror y fascinación. Mi hermano, el príncipe de la familia, estaba financieramente arruinado. Don Rafael sabía que eventualmente Matías intentaría pedir más dinero a la familia, especialmente después de su muerte, cuando esperaba heredar suma considerable. Esta es la razón por la cual el testamento es como es. Don Rafael no quería que su dinero, ganado con esfuerzo durante décadas, se desperdiciara pagando deudas de un hombre que nunca aprendió responsabilidad. ¿Mis padres saben esto? Sobre las deudas de Matías. No. Matías ha sido muy cuidadoso en ocultarlo. Pero eventualmente, todo sale a la luz.
Antonio cerró la carpeta roja. Me miró directamente a los ojos. Doctora Teresa, su abuelo me dio una última instrucción. Me pidió que le dijera esto textualmente: no tengas miedo de la tormenta que viene. Eres más fuerte que todos ellos juntos. Y cuando traten de hacerte sentir culpable, recuerda cada vez que te hicieron sentir invisible. Recuerda quién estuvo ahí cuando no tenías nada. Las lágrimas finalmente cayeron. Lloré en mi oficina frente a un abogado que apenas conocía. Lloré por el abuelo que me amó tanto que preparó mi defensa incluso después de muerto. Lloré por la niña que fui y que nunca recibió lo que merecía. La lectura formal del testamento fue 5 días después. Mis padres, Matías, Paloma y yo nos reunimos en las oficinas de Antonio. El ambiente era tenso pero cordial. Todos esperábamos escuchar cómo se dividiría la herencia del abuelo. Marlene llevaba vestido negro elegante y collar de perlas. Isaías usaba su mejor traje. Matías y Paloma llegaron tomados de la mano. Él con expresión confiada. Ella con esa sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. Antonio comenzó a leer. Los primeros párrafos eran formalidades legales. Luego llegó a las cifras. A mi hijo Isaías le dejo la suma de $100,000, con la esperanza de que entienda que el dinero no reemplaza la presencia. Papá asintió, satisfecho. $100,000 era suma considerable. A mi nuera Marlene le dejo la suma de $100,000, con la petición de que reflexione sobre qué significa realmente ser madre. Mamá frunció el ceño ligeramente ante la segunda parte, pero el dinero parecía suavizar cualquier ofensa. A mi nieto Matías le dejo la suma de $10,000. El silencio fue absoluto. Matías se enderezó en su silla. ¿10,000? Solo 10,000. Antonio continuó como si no hubiera escuchado. Y una carta, que procederé a leer ahora según las instrucciones del testador. Sacó un papel con la letra del abuelo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Matías, te he observado durante 42 años. Te he visto desperdiciar oportunidad tras oportunidad. Te he visto tomar el dinero de tus padres sin gratitud ni vergüenza. Te he visto tratar a tu hermana con desprecio cuando ella te supera en todo sentido. Los $10,000 son más de lo que has ganado honestamente en tu vida. Matías se puso de pie violentamente. La silla cayó hacia atrás con estruendo. Esto es una broma. Tiene que ser una maldita broma. Antonio levantó una mano. Por favor, señor Matías, siéntese. Aún no he terminado de leer. No voy a sentarme. Este testamento es un fraude. Mi abuelo estaba senil. Alguien lo manipuló. Señor, don Rafael fue evaluado por 3 psiquiatras diferentes durante la elaboración de este testamento. Todos certificaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Si desea impugnar, está en su derecho, pero le advierto que perderá. Paloma le tocó el brazo a Matías. Cariño, siéntate. Escuchemos todo. Él recogió la silla. Se dejó caer en ella, con la mandíbula apretada, las venas del cuello visibles. Mi madre se veía pálida. Mi padre miraba el suelo. Antonio continuó leyendo la carta. He observado cómo tu hermana Teresa construyó su vida con sus propias manos. Sin ayuda, sin privilegios, sin el colchón de dinero que tú siempre tuviste. Ella es todo lo que tú pudiste haber sido si hubieras elegido esfuerzo sobre entitlement. Por esta razón, y porque es la única persona en esta familia que entiende el valor del trabajo y la dignidad, le dejo a Teresa la totalidad de mi patrimonio restante. ¿Qué? Marlene finalmente habló. ¿Totalidad? ¿Cuánto es la totalidad? Aproximadamente $4,300,000, más propiedades y bienes, respondió Antonio. El caos estalló. Matías gritaba que esto era injusto, que yo había manipulado al abuelo, que iba a demandar hasta quitarme todo. Paloma intentaba calmarlo, pero sus ojos me lanzaban dagas. Mi madre lloraba, no por tristeza, sino por indignación. Mi padre me miraba como si hubiera cometido un crimen. Teresa, dijo Isaías con voz temblorosa de rabia contenida, ¿qué le hiciste al abuelo? ¿Cómo lo convenciste de esto? Yo no hice nada, respondí con calma que no sentía.
Ni siquiera sabía sobre esto hasta hace 5 días. Mentirosa, gritó Matías. Siempre fuiste una manipuladora. Siempre quisiste ser mejor que yo. Nunca tuve que querer serlo, Matías. Simplemente lo soy. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Pero era verdad. La verdad que había vivido toda mi vida sin atreverme a decirla en voz alta. Matías avanzó hacia mí. Antonio se interpuso. Señor, le pido que se controle o tendré que llamar a seguridad. Esto no se va a quedar así, siseó Matías. Voy a impugnar este testamento. Voy a probar que lo manipulaste. Voy a destruirte. Inténtalo, dije levantándome. Pero antes de que empieces una batalla legal que no puedes ganar y que no puedes pagar, deberías saber que el abuelo también investigó tus finanzas. Sé sobre los $320,000 de deuda. Sé sobre la segunda hipoteca. Sé todo, Matías. Su rostro perdió todo el color. Paloma lo miró confundida. ¿De qué está hablando? ¿Qué segunda hipoteca? Cállate, Teresa, dijo Matías en voz baja. Peligrosa. ¿Por qué debería callarme? ¿Por qué siempre he tenido que callarme? Ustedes han vivido en una fantasía durante décadas, fingiendo que Matías es exitoso cuando en realidad es un fracaso financiero que ha sobrevivido solo gracias al dinero de nuestros padres. Marlene se puso de pie. Basta. No voy a permitir que hables así de tu hermano. Él ha trabajado duro. Ha intentado construir negocios. No todos tenemos la suerte de tener tu trabajo estable. Suerte. La risa que salió de mí sonó amarga incluso a mis propios oídos. ¿Crees que fue suerte? Estudié durante años mientras Matías iba de fiesta en fiesta. Trabajé turnos de 36 horas mientras él dormía hasta mediodía. Me construí una carrera mientras ustedes le regalaban todo. No fue suerte, mamá. Fue sacrificio. Algo que ninguno de ustedes entiende. Eres una malagradecida, dijo mi madre con veneno en la voz. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí? ¿Qué, exactamente? Díganme una cosa. Una sola cosa que hayan hecho por mí que no hayan hecho el doble por Matías. Silencio. Un silencio ensordecedor que respondió mi pregunta mejor que cualquier palabra. Eso pensé, dije tomando mi bolso. Antonio, envíame los papeles que necesite firmar. Me voy. Teresa, mi padre finalmente habló, no destruyas esta familia por dinero. Me detuve en la puerta. Me volteé. Yo no la estoy destruyendo, papá. Ustedes lo hicieron hace décadas. El abuelo Rafael solo se aseguró de que hubiera consecuencias. Salí de esa oficina. No miré atrás. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Mi madre. Mi padre. Incluso Matías intentó con tono falsamente conciliador. Todos querían hablar. Reconciliarse. Encontrar una solución justa. Ignoré cada llamada. Bloqueé sus números. Necesitaba espacio para procesar todo. Había esperado heredar algo del abuelo. Tal vez $50,000. Tal vez 100,000. Nunca imaginé esto. Nunca imaginé que él me dejaría todo. Los siguientes meses fueron extraños. Firmé papeles. Transferí propiedades. Consolidé cuentas bancarias. La casa del abuelo ahora era legalmente mía. Sus libros médicos llenaron 3 estanterías completas en mi departamento. Su colección de arte colgaba en mis paredes. Pero lo más valioso no era el dinero ni las propiedades. Era la validación. Era saber que alguien me había visto. Me había valorado. Me había considerado digna. El abuelo Rafael me había dado algo que el dinero no podía comprar. La confirmación de que no estaba loca. Que las injusticias que había vivido eran reales. Matías intentó impugnar el testamento. Como había amenazado. El proceso duró 6 semanas antes de que su abogado le dijera que no tenía caso. Había gastado $15,000 de los 10,000 que heredó. Más 5,000 prestados. En honorarios legales para nada. Mis padres dejaron de llamar después de 3 meses. Supongo que finalmente entendieron que no iba a compartir la herencia.
que el dinero del abuelo no estaba disponible para rescatar a Matías de sus deudas interminables. 1 año pasó. Luego 2. Mi vida continuó. Cirugías. Conferencias. Pacientes salvados. La herencia del abuelo estaba invertida sabiamente, generando rendimientos que ni siquiera necesitaba porque mi salario ya era más que suficiente. Pensé en hacer una fundación, algo que honrara la memoria del abuelo. Pero quería esperar el momento correcto. Quería que significara algo más que solo dinero. Y entonces, 2 años y medio después de la lectura del testamento, recibí una llamada de Paloma. Teresa, su voz sonaba dulce, casi amigable. Sé que han pasado años desde que hablamos. Sé que las cosas terminaron mal. Pero Matías y yo queríamos extender una rama de olivo. Queremos invitarte a cenar. A nuestra casa. Una cena familiar, íntima. Solo nosotros, tus padres, tú, para intentar sanar. Cada instinto me decía que rechazara. Que esto era una trampa. Que después de años de silencio, esta amabilidad repentina no podía ser genuina. Pero una parte de mí, esa parte que todavía era la niña que deseaba el amor de su familia, quiso creer que tal vez habían cambiado, que tal vez habían reflexionado, que tal vez estaban listos para verme de verdad. ¿Cuándo sería la cena?, pregunté con cautela. Este sábado. Nada formal. Solo una reunión familiar. Hemos estado pensando mucho, Teresa. Matías se ha dado cuenta de muchas cosas. Ha madurado. Realmente queremos reconstruir los puentes que se rompieron. Había algo en su tono que no me convencía del todo. Demasiado ensayado. Demasiado perfecto. Como si hubiera practicado cada palabra frente al espejo. Déjame pensarlo, respondí. Por supuesto. Te envío la dirección por mensaje. Espero de corazón que vengas. Sería importante para todos. Especialmente para Matías. Colgó antes de que pudiera responder. El mensaje llegó 3 minutos después. La dirección era la misma casa donde siempre habían vivido. Al menos no se habían mudado. Al menos la segunda hipoteca no los había destruido todavía. Pasé los siguientes días debatiendo conmigo misma. Mi lado racional gritaba que esto era mala idea. Que después de años de silencio, una invitación repentina no podía significar nada bueno. Que probablemente querían pedirme dinero de alguna forma elaborada. Pero mi lado emocional, ese que nunca logré matar completamente, susurraba que tal vez merecía darles una oportunidad. Que tal vez 2 años y medio había sido suficiente tiempo para reflexionar. Que tal vez, finalmente, podríamos tener algo parecido a una familia funcional. ¿Alguna vez has querido tanto que algo sea verdad que ignoras todas las señales de advertencia? El sábado llegó. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido color beige. Elegante pero no ostentoso. No quería parecer que estaba presumiendo mi éxito. Pero tampoco quería verme débil. El equilibrio era delicado. Conduje hasta su casa con las manos sudorosas en el volante. La casa se veía igual que siempre. Jardín bien cuidado. Pintura fresca color arena. 2 autos en la entrada. Uno era el de Matías. Viejo pero funcional. El otro no lo reconocí. Probablemente de mis padres. Toqué el timbre. Paloma abrió con sonrisa amplia. Llevaba vestido color lavanda. Su cabello perfectamente peinado como siempre. Teresa, qué alegría que vinieras. Pasa, pasa. El interior de la casa olía a comida casera. Pollo asado. Si no me equivocaba. La mesa del comedor estaba elegantemente puesta. Mantel blanco. Velas. Copas de vino. Demasiado elegante para una simple cena familiar casual. Mis padres ya estaban sentados en la sala. Mi madre llevaba vestido verde oscuro y joyas que no le había visto antes. Mi padre usaba camisa y pantalón de vestir. Todos estaban vestidos como si esto fuera un evento importante. Teresa, mi madre se puso de pie y me abrazó. Un abrazo rígido, incómodo, que duró exactamente 2 segundos. Te ves bien. Un poco delgada tal vez. Estás comiendo bien. La crítica disfrazada de preocupación. Clásico.
Estoy perfectamente bien, mamá. Matías entró desde la cocina con una botella de vino. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas, algunas canas que no recordaba. Los últimos años no habían sido amables con él. Hermana, dijo con lo que parecía ser sonrisa genuina. Gracias por venir. Significa mucho para nosotros. Gracias por la invitación, respondí automáticamente, todavía alerta. La cena comenzó con conversación ligera. El clima, las noticias, anécdotas sin importancia. Paloma sirvió el pollo con guarniciones elaboradas. Todo sabía bien. Tenía que admitirlo. Se habían esforzado con la comida. Pero había algo extraño en el ambiente. Una tensión subyacente. Miradas que se cruzaban entre Matías y Paloma. Sonrisas que no llegaban completamente a los ojos. Mi madre que tocaba nerviosa su collar cada pocos minutos. Teresa, comenzó mi padre mientras cortaba su pollo, hemos estado pensando mucho sobre el pasado. Sobre cómo manejamos las cosas cuando ustedes eran niños. Aquí venía. El discurso preparado. Reconocemos que tal vez no fuimos tan equitativos como deberíamos haber sido, continuó Marlene. Que tal vez favorecimos a Matías de maneras que no fueron justas para ti. Tal vez. Como si todavía no pudieran admitirlo completamente. Hemos crecido, añadió Matías. He crecido. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento. Sobre cómo te traté. Y quiero disculparme. De verdad, Teresa. Fui un idiota. Un hermano terrible. Las palabras sonaban correctas. El tono parecía sincero. Pero algo en mis entrañas me decía que no lo era. Que esto era una actuación cuidadosamente orquestada. Aprecio la disculpa, dije neutralmente. Lo que queremos, Paloma se inclinó hacia adelante con su sonrisa más encantadora, es reconstruir nuestra relación familiar. Empezar de nuevo. Dejar el pasado atrás. Y para hacer eso, Matías tomó un sorbo de vino. Pensamos que podría ser bueno hacer algo juntos. Como familia. Un proyecto que nos una. Ahí estaba. Sabía que tenía que haber algo más. ¿Qué tipo de proyecto?, pregunté. Bueno, Matías intercambió una mirada con Paloma. He estado desarrollando una nueva idea de negocio. Una clínica de medicina integral. Combinaría tratamientos tradicionales con terapias alternativas. Sería revolucionario. Y pensé que tú, con tu experiencia médica y tus conexiones. ¿Quieres que invierta en tu negocio?, lo interrumpí. No es solo mi negocio. Sería nuestro negocio. De la familia. Todos pondríamos algo. Tú tendrías un porcentaje importante. Sería una forma de honrar la memoria del abuelo, usando su herencia para algo que ayude a la gente. Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena. No querían reconciliación. Querían mi dinero. El dinero del abuelo Rafael que tanto les dolía que yo tuviera. ¿Cuánto necesitas?, pregunté directamente. Matías se aclaró la garganta. Bueno, para empezar necesitaríamos alrededor de $300,000. Pero sería una inversión sólida. He hecho toda la investigación. Los márgenes de ganancia en este sector son increíbles. $300,000. Casualmente. Casi exactamente la cantidad de sus deudas según los documentos que Antonio me había mostrado años atrás. Ya veo, dije tomando un sorbo de agua. No tienes que decidir ahora, añadió Paloma rápidamente. Solo queremos que consideres la posibilidad. Como una forma de unirnos como familia. Y reconocemos, mi padre habló de nuevo, que has trabajado muy duro por tu dinero. Que el abuelo te lo dejó porque confiaba en ti. Pero también creo que él habría querido que la familia permaneciera unida. Estaban usando al abuelo Rafael como herramienta emocional. El mismo abuelo que había escrito explícitamente en su testamento por qué no confiaba en Matías con el dinero. Miré alrededor de la mesa. A mi madre con su expresión esperanzada. A mi padre asintiendo como si esto tuviera perfecto sentido. A Paloma con su sonrisa ensayada. A Matías intentando parecer vulnerable y reformado. Y algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de claridad final. No, dije simplemente.
La palabra cayó sobre la mesa como piedra en agua quieta. El silencio que siguió fue denso. Pesado. ¿No? Repitió Matías como si no hubiera escuchado correctamente. No voy a invertir en tu negocio. No voy a darte $300,000 para pagar tus deudas disfrazadas de oportunidad empresarial. Y no voy a participar en esta farsa de reconciliación familiar que obviamente organizaron solo para acceder a la herencia del abuelo. Las máscaras comenzaron a caer. La sonrisa de Paloma se endureció. Los ojos de Matías se entrecerraron. Mi madre dejó escapar un suspiro exasperado. Teresa, estás malinterpretando todo, dijo Matías con voz tensa. Esto no es sobre dinero. Es sobre familia. ¿De verdad? Entonces explícame por qué en 2 años y medio no recibí ni una sola llamada. Ni un mensaje. Nada. Y de repente, cuando necesitas $300,000, soy tu hermana querida otra vez. No seas dramática, intervino mi madre. Te llamamos muchas veces después del testamento. Tú fuiste quien nos ignoró. Me llamaron para exigir que compartiera la herencia, para decirme que era injusto, para hacerme sentir culpable por algo que yo no decidí. Nunca llamaron para preguntarme cómo estaba. Nunca llamaron solo para hablar. Solo querían el dinero. El dinero que debió ser de toda la familia, escupió Matías. Las palabras salieron con veneno. Mi abuelo estaba senil cuando hizo ese testamento. Tú lo manipulaste. Tu abuelo estaba más lúcido que tú en toda tu vida. Y lo sabes. Por eso no pudiste ganar la impugnación. Porque 3 psiquiatras certificaron que estaba completamente cuerdo. Siempre fuiste su favorita, continuó Matías, la voz subiendo de volumen. Siempre te trató como si fueras especial, como si fueras mejor que todos nosotros. Él me trató con respeto básico, algo que ustedes nunca hicieron. Eso no es favoritismo, Matías. Eso es el mínimo que un ser humano merece. Respeto básico. Matías se rió con amargura. Tú siempre te creíste mejor que nosotros. Siempre mirando hacia abajo, juzgándonos con tu carrera perfecta y tu vida perfecta. Mi vida no es perfecta, pero la construí yo misma, sin ayuda de nadie excepto del abuelo, quien solo me dio apoyo emocional, no dinero. Todo lo que tengo lo gané con mi propio esfuerzo. Puedes decir lo mismo, Matías. Se puso de pie bruscamente. La silla raspó contra el piso. Estoy harto de tu actitud santurrona. Estoy harto de que actúes como si fueras una víctima. Tuviste las mismas oportunidades que yo. Las mismas oportunidades. Me levanté también. ¿Te dieron a ti $100,000 para tu educación? No, porque te la pagaron completamente. ¿Te compraron un auto a los 18? Sí. ¿A mí? No. ¿Te apoyaron económicamente hasta los 40 años? Sí. ¿A mí? Nunca. No tuvimos las mismas oportunidades. Matías, tú tuviste privilegio tras privilegio y los desperdiciaste todos. Porque nunca tuve el talento natural que tú tienes, gritó finalmente. Porque no soy un genio como tú. Algunos de nosotros somos personas normales. Y ahí estaba. La verdad que había estado escondida debajo de años de arrogancia y sobrecompensación. No era que Matías pensara que era mejor que yo. Era que sabía que no lo era. Y no podía soportarlo. No necesitas ser un genio para ser responsable, dije más calmada. No necesitas ser brillante para agradecer lo que te dan. No necesitas talento excepcional para tratar a tu familia con respeto básico. Respeto. Paloma se unió. Su voz aguda, llena de indignación. ¿Quieres hablar de respeto? Viniste aquí esta noche con tu aire de superioridad, juzgándonos desde tu pedestal alto. No viniste dispuesta a reconciliarte. Viniste a frotarnos en la cara tu éxito. Vine porque me invitaron bajo el pretexto de reconciliación. Vine a darles una oportunidad que francamente no merecían. Y lo que encontré fue exactamente lo que esperaba. Una emboscada financiera disfrazada de cena familiar. Eres una egoísta, dijo mi madre con voz helada. El abuelo estaría decepcionado de ver en qué te has convertido. Una mujer amargada que se niega a ayudar a su propia familia.
Esas palabras me golpearon, pero no de la forma que ella esperaba. Me golpearon con la claridad final de que no importaba qué hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Podía darles todo el dinero del mundo y aún encontrarían algo que criticar. El abuelo estaría orgulloso, respondí con firmeza, porque hice exactamente lo que él me enseñó. Valorarme a mí misma. No permitir que me usen. Entender que familia no es solo sangre. Es respeto mutuo. Vete entonces, dijo Matías acercándose a mí con pasos pesados. Si tanto nos desprecias, vete de nuestra casa. Con gusto. Tomé mi bolso del respaldo de la silla. Pero antes de que pudiera dar un paso, Matías hizo algo que no vi venir. Tomó el plato de sopa caliente que estaba frente a él, todavía humeante porque acababan de servirla como segundo tiempo, y lo volteó sobre mi cabeza. El líquido hirviendo me quemó el cuero cabelludo. Sentí cómo se deslizaba por mi cara, por mi cuello. Empapaba mi vestido color beige. Pedazos de verduras cayeron sobre mis hombros. El dolor era intenso, pero el shock era peor. 20 pares de ojos me observaban. Porque no estábamos solos. Había otras personas en la casa. Amigos de Matías y Paloma que habían estado en la sala contigua. Supuestamente para llegar después, pero que claramente habían estado ahí todo el tiempo. Escuchando. Tienes 10 minutos para salir de mi casa, dijo Matías con voz teatral, señalando la puerta. Su rostro estaba rojo de rabia. Las venas del cuello palpitaban. 10 minutos para salir de mi familia. Para siempre. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie protestó. Mis padres se quedaron sentados, mirando sus platos. No dijeron nada en mi defensa. No hicieron nada para detener a su hijo. Y entonces Paloma comenzó a aplaudir. Despacio al principio. Luego más fuerte. Como si su esposo acabara de hacer algo admirable. Los invitados en la sala contigua se unieron al aplauso. Aplausos que resonaban en mis oídos como campanas fúnebres. Me sequé la cara con la servilleta que todavía sostenía en la mano. Respiré hondo. 67 años de humillaciones habían llegado a este momento. Pero yo ya no era la niña invisible. Ya no era la mujer que aceptaba los desprecios en silencio. Metí la mano en mi bolso de cuero negro. Mi bolso que siempre llevaba conmigo. Donde guardaba cosas importantes. Donde, por alguna razón que no podía explicar completamente, había traído ciertos documentos esta noche. Como si una parte de mí hubiera sabido que los necesitaría. Saqué un sobre manila grueso. Lo arrojé sobre la mesa con tanta fuerza que las copas de vino temblaron. Los documentos se dispersaron entre los platos sucios y las velas que todavía ardían. Correcto, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. 10 minutos. Y todo lo que es tuyo habrá desaparecido. La sonrisa de Matías vaciló. Solo un momento. Pero yo lo vi. Vi el miedo atravesar sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. ¿Qué es esto?, preguntó Paloma tomando uno de los documentos. Eso, dije limpiándome otro pedazo de zanahoria de la mejilla, es el testamento del abuelo Rafael. En caso de que lo hayas olvidado. Léelo en voz alta, Paloma. La parte donde explica exactamente por qué Matías recibió solo $10,000. Todos ya conocemos el testamento, gruñó Matías. Pero tus invitados no, señalé hacia la sala contigua donde los amigos seguían observando en silencio. ¿No querías una audiencia para mi humillación? Pues ahora van a escuchar toda la historia. Saqué otro documento. Este es un informe financiero detallado de tus deudas, Matías. $320,000. ¿Le dijiste a Paloma sobre la segunda hipoteca sobre esta casa? ¿Le dijiste que están a 2 meses de perder todo? Paloma se volvió hacia su esposo con los ojos muy abiertos. ¿De qué está hablando? Está mintiendo, dijo Matías, pero su voz tembló. No estoy mintiendo. Y puedo probarlo. Saqué otro papel. Este es el documento de la segunda hipoteca. Firmado por ti hace 18 meses. $75,000 al 25% de interés anual. Un préstamo predatorio que aceptaste porque ningún banco real te prestaría dinero. El color desapareció del rostro de Paloma.
Tomó el documento con manos temblorosas. Comenzó a leerlo. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas. Y con cada segundo que pasaba, su expresión se endurecía más. Matías, esto es real. Su voz era apenas un susurro, pero cargado de furia contenida. Paloma, déjame explicarte, comenzó él. ¿Hipotecaste nuestra casa sin decirme nada? $75,000. ¿En qué gastaste ese dinero? Pero yo no había terminado. Saqué otro documento. Luego otro. Luego otro. Los esparcí sobre la mesa como cartas en un juego de póker donde tenía la mano ganadora. Este es un préstamo de $30,000 que tomaste usando información falsa sobre tus ingresos. Técnicamente es fraude. Este otro es de una tarjeta de crédito que está en colección desde hace 8 meses. Aquí hay una demanda de un antiguo socio comercial que dice que le robaste $45,000. Continuó. Matías intentó arrebatarme los papeles, pero yo me moví más rápido. Años de cirugías habían perfeccionado mis reflejos. No me toques, dije con voz helada. Ya me quemaste con sopa. Si pones una mano sobre mí otra vez, llamaré a la policía. Y créeme, con todos estos documentos de fraude, les encantaría hablar contigo. Se detuvo, respirando pesadamente como un toro a punto de embestir. Pero espera, continué, disfrutando cada segundo de ver cómo su mundo se desmoronaba. Hay más. Porque el abuelo Rafael no solo investigó tus finanzas. Me dejó instrucciones específicas sobre qué hacer con cierta información. Saqué una carpeta diferente. Esta verde oscuro. ¿Recuerdas a esos inversores que perdieron dinero en tu empresa de consultoría hace 5 años? Los que aceptaron un acuerdo extrajudicial pagado por nuestros padres. Teresa, no te atrevas, dijo Matías con voz peligrosamente baja. Resulta que uno de esos inversores era amigo personal del abuelo. Y cuando supo lo que había pasado, contactó a otros que también fueron estafados por ti. Hay 6 personas en total que perdieron un combinado de $230,000 por tus promesas falsas. Eso ya se resolvió legalmente, intervino mi padre, finalmente encontrando su voz. Se resolvió con un acuerdo de confidencialidad que obligaba a las víctimas a no hablar públicamente sobre el caso. Pero ese acuerdo tiene una cláusula. Si Matías vuelve a cometer fraude, el acuerdo se anula y pueden proceder con cargos criminales. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y adivina qué descubrí hace 3 meses, continué. Matías ha estado operando otra empresa consultora bajo un nombre diferente, usando exactamente el mismo esquema, prometiendo resultados imposibles, cobrando por adelantado y desapareciendo cuando los clientes piden explicaciones. Ya hay 4 víctimas nuevas. Estás mintiendo, dijo Matías, pero su voz carecía de convicción. No estoy mintiendo. Tengo declaraciones juradas. Tengo correos electrónicos. Tengo contratos firmados por ti con promesas que sabías que no podías cumplir. Y lo mejor de todo, saqué mi teléfono y lo sostuve en alto. Grabé esta conversación completa, incluyendo la parte donde me agrediste físicamente frente a testigos. Paloma dejó caer el documento que sostenía. Su rostro había pasado por soca furia a algo parecido al horror. ¿Quién eres?, le preguntó a Matías. ¿Quién diablos eres realmente? Paloma, escúchame. Intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó violentamente. No me toques. No te me acerques. Me volví hacia mis padres, que seguían sentados como estatuas de sal. ¿Y ustedes? ¿Van a seguir defendiéndolo? ¿Van a seguir pagando sus deudas mientras él destruye vida tras vida con sus fraudes? Mi madre tenía lágrimas en los ojos, pero no supe si eran de tristeza o de rabia. Teresa, él es tu hermano. La familia se apoya mutuamente. La familia se apoya cuando hay amor y respeto mutuo. Lo que ustedes han hecho no es apoyo, es complicidad. Han permitido que se convierta en un criminal porque nunca lo obligaron a enfrentar consecuencias. No voy a quedarme aquí escuchando esto, dijo Matías dirigiéndose hacia la puerta. Siéntate. Mi voz cortó el aire como un látigo. Y para mi sorpresa, se detuvo, porque aún no he llegado a la mejor parte. Saqué el documento final, el más importante de todos.
Lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo. ¿Sabes qué hice con parte de la herencia del abuelo, Matías? Compré tus deudas. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué? Susurró. Hace 6 meses, comencé a contactar a tus acreedores. Ofrecí comprar tus deudas con descuento. La mayoría aceptó encantada porque pensaban que nunca verían ese dinero. Gasté $180,000 comprando $290,000 de tu deuda total. Las piernas de Matías parecieron fallarle. Se agarró del respaldo de una silla. Lo que significa, continué implacable, que ahora yo soy tu acreedora principal. Yo controlo si ejecuto las hipotecas. Yo decido si inicio procesos legales. Yo tengo el poder de destruirte financieramente con una sola llamada telefónica. No puedes hacer eso, dijo mi padre poniéndose de pie. Eso es vengativo. Es cruel. Cruel. Me reí sin humor. ¿Quieren hablar de crueldad? ¿Dónde estaban ustedes cuando Matías me derramó sopa hirviendo en la cabeza? ¿Dónde estaba su indignación cuando me dio 10 minutos para salir de su familia? ¿Dónde ha estado su preocupación durante 67 años de tratarme como basura? Siempre fuiste resentida, escupió mi madre. Siempre guardando rencores. Contando agravios. No son agravios cuando son reales. No es rencor cuando es memoria. Durante décadas ustedes me hicieron creer que el problema era yo. Que si solo fuera más complaciente, más callada, más invisible, tal vez me querrían. Pero el problema nunca fui yo. Fueron ustedes. Su incapacidad de amar a alguien que no alimentara su ego. Su incapacidad de ver valor en algo que no pudieran controlar. Me volví hacia Matías, que seguía aferrado a la silla. El rostro verde de pánico. Pero no soy cruel como tú, continué. No voy a ejecutar las deudas inmediatamente. Te voy a dar una opción. Una oportunidad que es más de lo que tú me has dado jamás. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. Quiero que vayas a cada una de tus víctimas recientes y les devuelvas su dinero. Quiero que cierres esa empresa fraudulenta. Quiero que busques un trabajo real, con un salario honesto, y pagues tus deudas conmigo en cuotas razonables durante los próximos 10 años. Eso es imposible, susurró. No es imposible. Es difícil. Hay una diferencia. Y si realmente has madurado como dijiste hace media hora, si realmente quieres cambiar, entonces lo harás. Porque la alternativa es que yo haga públicas todas estas evidencias de fraude. Contacte a las víctimas anteriores para anular el acuerdo de confidencialidad. Y deje que la justicia siga su curso. Irías a la cárcel, añadió Paloma mirando a su esposo con una mezcla de horror y disgusto. Podrías ir a la cárcel por fraude. Ella está mintiendo, dijo Matías desesperado. Está inventando todo esto. No tiene pruebas reales. Tengo 37 páginas de pruebas, revisadas por 3 abogados diferentes. Todo está documentado, fechado, verificado. Y antes de que preguntes, sí, hice copias. Múltiples copias. En diferentes ubicaciones. No puedes hacerlas desaparecer. Observé cómo la realidad finalmente penetraba en su cerebro. Cómo entendía que esta vez no habría rescate. Que papá y mamá no podrían pagar para hacer desaparecer este problema. Que había llegado al final del camino. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Y por primera vez en mi vida escuché algo parecido a vulnerabilidad genuina en su voz. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Solo para vengarte? No, respondí honestamente. Lo hice porque alguien tenía que detenerte. Lo hice porque cada día que pasaba, estabas arruinando más vidas. Lo hice porque el abuelo Rafael me enseñó que cuando tienes poder, tienes la responsabilidad de usarlo para proteger a los indefensos. Las víctimas de Matías son indefensas, continué. Personas que confiaron en él, que le dieron su dinero ganado con esfuerzo, que creyeron en sus promesas. Y él las traicionó una y otra vez. Alguien tenía que detenerlo. Y si su propia familia no lo haría, entonces lo haría yo. Miré mi reloj. Han pasado 8 minutos de los 10 que me diste. Así que aquí está mi ultimátum final. Y presta mucha atención porque no lo repetiré. Caminé alrededor de la mesa.
todavía con sopa goteando de mi cabello, pero con la cabeza en alto. Cada paso era deliberado, poderoso. Tienes 72 horas para contactar a cada víctima de tu último esquema y devolverle su dinero. No sé de dónde lo sacarás. Véndelo todo si es necesario. Pide prestado a quien quieras. Pero esas personas recuperarán cada centavo que les robaste. No tengo ese dinero, dijo Matías débilmente. Entonces consíguelo. Vende tu auto. Vende las joyas de Paloma. Vende todo lo que tengas de valor. Porque si en 72 horas no has comenzado el proceso de restitución, entregaré toda esta evidencia a la fiscalía. Paloma se puso de pie bruscamente. Yo no voy a vender mis cosas para pagar por sus fraudes. Esto es demasiado. Estoy terminando con esto. Se quitó el anillo de matrimonio. Lo arrojó sobre la mesa. Rebotó 2 veces y cayó al suelo con un tintineo metálico. Paloma, espera. Matías intentó seguirla, pero ella ya estaba recogiendo su bolso. No. He soportado tus mentiras durante años. Tus promesas vacías. Tus negocios fallidos. ¿Pero fraude? ¿Víctimas reales? ¿Posibilidad de cárcel? No voy a hundirme contigo, Matías. Llama a un abogado. Vas a necesitar uno para el divorcio también. Salió de la casa dejando la puerta abierta. El sonido de su auto arrancando resonó en el silencio que dejó atrás. Matías se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en su vida, parecía verdaderamente derrotado. No había ego. No había arrogancia. Solo un hombre de 45 años enfrentando finalmente las consecuencias de décadas de irresponsabilidad. Pero eso no es todo, continué sin piedad. Todavía tenía 2 minutos de los 10 que me había dado. Esta casa. La casa donde me ordenaste salir en 10 minutos. ¿Sabes de quién es realmente? Matías levantó la cabeza lentamente. Cuando compraste esta casa hace 13 años, mamá y papá te dieron $150,000 para el enganche. Tomaste una hipoteca por el resto. Pero nunca pudiste mantener los pagos consistentemente. Refinanciaste 3 veces. Tomaste esa segunda hipoteca. Y hace 4 meses, cuando estabas a punto de perderla, alguien pagó todas tus deudas hipotecarias. Saqué el último documento. Una escritura. Fui yo. Pagué $310,000 para liquidar tus hipotecas. Y como parte del acuerdo con el banco, la casa se transfirió a mi nombre. Esta casa, Matías, ya no es tuya. Es mía. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los invitados en la sala contigua, que habían estado observando este drama como si fuera una obra de teatro, contuvieron el aliento. No puedes, susurró mi madre. No puedes quitarle su casa. Ya no es su casa. Es mi casa. Y tengo todo el derecho legal de pedirle que se vaya. De hecho, miré mi reloj nuevamente. Le dije que en 10 minutos todo lo que era suyo habría desaparecido. Han pasado 9 minutos y medio. Teresa, por favor, mi padre habló con voz quebrada. Es tu hermano. No puedes dejarlo en la calle. ¿No puedo? Él no tuvo problema en ordenarme salir de su familia después de quemarme con sopa hirviendo. ¿Por qué debería mostrarle más misericordia de la que él me mostró? Me agaché para quedar al nivel de los ojos de Matías, quien seguía sentado con expresión de completo shock. Pero a diferencia de ti, yo no soy cruel sin razón. Así que aquí está el trato. Puedes quedarte en esta casa, mi casa, por 6 meses. 6 meses para conseguir un trabajo real. Para comenzar a pagar tus deudas. Para enderezar tu vida. El alquiler será de $2,000 mensuales. Precio de mercado justo. Si pagas a tiempo, si cumples con tus obligaciones, si realmente demuestras que has cambiado, entonces en un año consideraré venderte la casa de vuelta al precio que pagué por ella. Sin intereses. ¿Y si no puedo pagar?, preguntó con voz hueca. Entonces tendrás que mudarte. Y la casa se venderá a quien ofrezca más. Esas son las reglas que el mundo real sigue, Matías. Las mismas reglas que el resto de nosotros hemos seguido siempre. Bienvenido a la realidad. Me enderecé. Me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, me volteé una última vez hacia mis padres.
Y ustedes dos. Marlene. Isaías. Quiero que sepan algo. Durante 67 años busqué su aprobación, su amor, su reconocimiento. Me maté estudiando, trabajando, construyéndome, pensando que algún día me verían de verdad, que algún día dirían que estaban orgullosos de mí. Las lágrimas corrían por mis mejillas mezclándose con los restos de sopa. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. Pero el abuelo Rafael me enseñó algo crucial antes de morir. Me enseñó que el amor y el respeto no se pueden mendigar. No se pueden ganar con logros. O lo dan libremente o no vale la pena tenerlo. Y ustedes nunca me lo dieron libremente. Siempre tuve que pelear por migajas mientras Matías recibía banquetes sin hacer nada. Teresa, por favor, mi madre sollozaba ahora. No destruyas esta familia. Yo no la destruí, mamá. Ustedes la destruyeron hace décadas cuando decidieron que un hijo valía más que el otro. Cuando eligieron el ego sobre la equidad. Cuando prefirieron la comodidad de las mentiras sobre la incomodidad de la verdad. Yo solo estoy poniendo nombre a lo que siempre existió. Saqué un sobre más pequeño de mi bolso. Lo puse sobre la mesa. Esto es para ustedes. Son 2 cheques. Uno para cada uno. Por $50,000. Es más de lo que dieron al abuelo en su vida. Más de lo que invirtieron en mi educación. Más de lo que alguna vez reconocieron mi existencia. Tómenlo como mi última contribución a esta familia. No queremos tu dinero, dijo mi padre con orgullo herido. Claro que lo quieren. Lo han querido desde el momento en que supieron sobre la herencia. Por eso organizaron esta cena. Por eso me invitaron después de años de silencio. Así que tómenlo. Pero sepan esto. Es lo último que recibirán de mí. Después de hoy, no existen para mí. No habrá más llamadas. No habrá más cenas. No habrá más oportunidades. Caminé hacia la puerta. Me detuve en el umbral. El abuelo Rafael tenía razón sobre todo. Me dijo que algún día ustedes querrían presumir que soy su hija. Que querrían decirle al mundo que la famosa doctora Teresa es familia suya. Y cuando ese día llegara, debía recordar quién estuvo ahí cuando no era famosa. Ese día ya llegó. En los últimos años he sido entrevistada en programas nacionales. He salvado vidas que otros doctores consideraban perdidas. Me han ofrecido posiciones en hospitales de 3 países diferentes. Y cada vez que alguien me pregunta sobre mi familia, ¿saben qué digo? Digo que mi abuelo fue el mejor hombre que conocí. Y luego cambio de tema. Porque ustedes no merecen ser parte de mi historia de éxito. Los 10 minutos habían terminado. Miré mi reloj una última vez. Mis 10 minutos terminaron. Y efectivamente, todo lo que era suyo ha desaparecido. Su hijo perdió su casa. Su esposa. Su falsa imagen de éxito. Ustedes perdieron a su hija. No porque yo sea cruel, sino porque finalmente entendí lo que el abuelo trató de enseñarme. Que mi valor no depende de su reconocimiento. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Con sopa todavía goteando de mi cabello, pero con el corazón más ligero que había sentido en décadas. Escuché sollozos detrás de mí, pero no miré atrás. No había nada allí que valiera la pena conservar. 3 años han pasado desde esa noche. Matías cumplió con el ultimátum. Devolvió el dinero a sus víctimas vendiendo todo lo que tenía de valor. Consiguió un trabajo en ventas. Nada glamoroso pero honesto. Paga su alquiler a tiempo cada mes. Todavía le faltan 7 años para liquidar su deuda conmigo. Pero al menos está intentando. Paloma se divorció. Se mudó a otra ciudad. Mis padres intentaron contactarme varias veces durante el primer año. Ignoré cada llamada, cada mensaje, cada carta. Eventualmente dejaron de intentar. Y yo, con parte de la herencia del abuelo Rafael, creé la Fundación Rafael para médicos jóvenes. Otorgamos becas completas a estudiantes de medicina que vienen de familias que no los apoyan. Que tienen que construirse solos, que son invisibles en sus propias casas. En 3 años hemos ayudado a 47 estudiantes a cumplir sus sueños. Cada vez que entrego una beca, veo al abuelo Rafael en sus ojos. Veo la gratitud, la determinación,
el fuego que no se puede apagar. Y sé que él estaría orgulloso. Porque al final, la verdadera familia no es la que comparte tu sangre. Es la que reconoce tu valor, celebra tus logros y te apoya en tus caídas. Es la que te ve cuando eres invisible para todos los demás. El abuelo Rafael fue mi verdadera familia. Y ahora, estos 47 estudiantes y los cientos que vendrán después, ellos también son mi familia. Una familia que construí yo misma, basada en respeto mutuo y amor genuino. ¿Te das cuenta? A veces la familia que necesitas no es la que te dieron al nacer. Es la que eliges construir cuando finalmente entiendes tu propio valor. El sangre grita, pero el respeto susurra. Y dura más.